Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, soy Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización y a la materia Incremento de Habilidades Gerenciales. Estamos en la sesión número 3 y estamos revisando todos los aspectos importantes que se requieren en habilidades para un gerente para soportar todos los diferentes esfuerzos en una organización. Entonces, comencemos, por favor. Vamos a revisar brevemente la sesión pasada, el resumen de la sesión pasada, que tuvo como principal característica enunciar las nuevas características o competencias de los gerentes. Y hablábamos de una muy importante, quizá la que soporta el resto de las nuevas habilidades gerenciales, que es la habilidad para pensar en términos de sistemas. Y hablábamos del por qué un gerente debe tener contemplado no solamente todo lo que ocurre con respecto a su puesto o a su área de trabajo, sino también todo lo que está alrededor de la organización, las áreas con las cuales se apoya o con las cuales se comunica para hacer su trabajo. Entonces, pensar en términos de sistemas no solamente tiene que ver con buena comunicación, sino con conceptos como eficacia y eficiencia que más adelante veremos en esta sesión. También hablamos de la importancia de entender la variabilidad en todos los procesos que ocurren. Un gerente debe de conocer plenamente cuáles son aquellas causas comunes, es decir, aquellas causas que siempre ocurren, por mínimas que sean, dentro de cualquier proceso y que consecuentemente no traen grandes problemas porque siempre están ocurriendo. Y hablábamos, por ejemplo, de variación de tiempo, variación en un momento determinado de recursos, en donde de pronto si una persona falta a un puesto de trabajo, bueno, se puede suplir y es una variación que puede ser controlada y no va a traer grandes variaciones en los resultados de un proceso o de un trabajo. Y el otro tipo de variabilidad es por causas especiales, es decir, todas aquellas circunstancias que en un momento dado ocurren solamente de manera espontánea o especial y pueden causar algún tipo de conflicto de tamaño importante a la salida de un proceso o en el resultado de un trabajo. Este tipo de causas especiales son para las cuales muchos de los gerentes se preparan o se nombran en estos puestos gerenciales por la experiencia que tienen en atender problemas específicos, problemas especiales, problemas de tamaño grande. Otra de las características que hablábamos es entender cómo el ser humano entiende, aprende y mejora las percepciones que tiene hacia su trabajo y hacia el desempeño de sus funciones. Es decir, la importancia que tiene el captar cómo el ser humano, cómo la psique del ser humano entiende la realidad, la transforma en un proceso de trabajo y posteriormente la mejora. El porqué, entender también el porqué de la conducta de la gente, por qué reaccionamos de la forma como reaccionamos los seres humanos. Y esto hablábamos de que tiene que ver mucho con la percepción o los diferentes modelos mentales. Un modelo mental hablábamos también de que es el conjunto de características que definen la percepción de un fenómeno. Es decir, la forma como yo veo o interpreto cómo ocurre la realidad allá afuera tiene que ser consistente con esa percepción de otros para que juntos podamos dar un resultado. Si yo acredito que sobornar o dar un tipo de incentivo o dinero a una persona para que haga su trabajo está bien, con tal de tener mi resultado, y otra persona dentro de la misma organización evalúa o califica esa acción como poco ética, si estamos dentro de la misma organización vamos a tener puntos de vista diferentes que van a afectar tarde o temprano el resultado de algo. Entonces, la percepción al respecto de lo que tenemos de las cosas, es muy importante que el gerente pueda distinguir cuáles son aquellas tipologías en donde las personas ejecutan o bajo las cuales las personas ejecutan su trabajo y consecuentemente dan un resultado. Entender la interdependencia de los recursos, es decir, no solamente el gerente debe de captar que requiere una serie de recursos para realizar su trabajo dentro de su área profesional, sino que también todos los recursos que existen en una organización deben estar alineados para el objetivo común.
si tenemos sistemas de información, si tenemos determinados recursos materiales, hacer como estos estén optimizados no en función del área de trabajo propia, sino también en favor de la organización y cómo están estructurados este tipo de recursos en favor de todos. Proveer visión, sentido y dirección del personal hacia la consecución de la meta. Esto es muy importante. Una de las experiencias que me ha tocado vivir en muchas de las empresas internacionales y nacionales en donde he colaborado tiene que ver, una de las quejas más continuas del personal tiene que ver con la falta de información al respecto de hacia dónde vamos. Es decir, podemos llegar a un centro de trabajo, podemos llegar a un puesto de trabajo y empezar a realizar las funciones por las cuales fuimos contratados. Sin embargo, el reiterar cada día de una u otra forma por parte del gerente por qué estamos ahí, hacia dónde vamos, cuál es nuestro rumbo en la organización, cuáles son nuestras metas en el corto, mediano y largo plazo, son de las cosas que un empleado requiere día con día reafirmar para también estarle encontrando un sentido a todo lo que hace. Y no solamente que las actividades en un puesto de trabajo se vuelvan rutinarias, sino que no importa el nivel del cual estemos hablando, el gerente debe tener claro el cómo estar difundiendo, el cómo estar transmitiendo la visión, el rumbo, el objetivo acerca de dónde estamos. Entonces es una labor muy importante y compartir la percepción de que si estamos o no estamos llegando con sus empleados le va a dar mucha más información y poder a nuestros gerentes. Muy bien, entonces hablando un poquito de lo que es la sesión del día de hoy, quiero empezar un poco con los preceptos, antes de hablar de retribuciones directamente de los gerentes, que es lo que dice algunos preceptos en la Ley Federal del Trabajo. Y uno de los cuales, o de los más importantes en los cuales se basa la relación laboral entre empleados, trabajadores con empresarios, tiene que ver con a trabajo igual, salario igual. ¿Esto qué significa en términos generales o por qué está fundamentado dentro de la Ley Federal del Trabajo? Nos dice que si dos personas en un centro de trabajo realizan actividades similares, de igual responsabilidad y de igual impacto hacia la organización o en la organización, deben de recibir estrictamente, y esto es hablando en teoría, salario igual. Si yo tengo dos operadores fabricando botellas de vidrio y a lo mejor uno de ellos tiene 10 años de antigüedad y el otro acaba de entrar, sin embargo, se rigen bajo los mismos procedimientos, bajo las mismas políticas, bajo los mismos estándares de trabajo, en estricta teoría, deberían de recibir el mismo salario. No importa la antigüedad que tenga cada uno de ellos y mucho menos la edad. Esto, como ustedes pueden imaginarse, pues acarrea muchos problemas en una empresa de manufactura de arneses eléctricos, en donde colaboré. Uno de los principales problemas que teníamos en el área de recursos humanos y el sindicato, que inclusive llegó a una amenaza de huelga, fue por esta razón, porque la gente no entendía la naturaleza de este precepto de la Ley Federal del Trabajo. Entonces había mucha gente con mucha antigüedad que estaba desagusto con la organización por estar teniendo un salario semejante a una persona que sin estudios, con poca antigüedad y con poca edad, estaba ganando lo mismo que ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de este precepto porque en la Ley Federal del Trabajo es muy pura en este sentido, yo diría inclusive hasta noble en el precepto. Sin embargo, a la hora de aplicarlo hay muchas variantes y la solución al conflicto, les puedo decir que tuvimos en esta empresa, fue no bajar o subir el salario de uno u otro trabajador. Lo que hicimos fue entonces denotar o demarcar exactamente, precisamente las características de un trabajador con respecto a otro. Es decir, nombramos en su descripción de puesto que para hacer una determinada actividad, el trabajador tenía que tener un cierto nivel de conocimientos, de antigüedad, de edad inclusive, y un mínimo requerido de calificación en su file personal dentro de la empresa de buena conducta para que pueda llegar a una cierta categoría. Y el trabajador de nuevo ingreso
También le hicimos su listado de requerimientos para ese puesto, pero lo ubicamos en otra categoría, de tal manera que a pesar de que los dos eran trabajadores y a pesar de que los dos hacían botellas de vidrio, evidentemente uno de ellos tenía más experiencia que el otro. Entonces lo único que hicimos fue apartar y decir, los trabajadores que tienen menos de 3 años de antigüedad y tienen estas características de edad van a ser categoría C. Y los trabajadores que tengan más de 5 años de antigüedad, más de cierta edad y con cierto nivel de estudios y con cierta calificación dentro de la empresa, van a tener una categoría A. Entonces, ya los dos tenían diferentes niveles y por lo tanto sus salarios podían tratarse de manera diferente. Que eso es lo que busca en el fondo la Ley Federal del Trabajo con este precepto. También es algo muy importante que a lo largo de la Ley Federal se distingue la palabra de trabajador al de empleado. E inclusive se hace alusión a que el trabajador tiene que ver más con aspectos operativos, con aspectos de fabricación, de operación, y el empleado más con aspectos de actividad administrativa, y en esencia se dice o se rescata dentro de la Ley Federal del Trabajo que el empleado es alguien al quien está más cerca de la alta dirección o del dueño del negocio, e inclusive hace la distinción entre trabajadores o empleados de confianza y empleados operativos. Hay mucha discusión al respecto de esto en este sentido porque, bueno, pues no podemos asumir que dentro de la organización contemos con trabajadores o empleados que no son de confianza, porque si no fueran de nuestra confianza, ¿para qué los traeríamos a la organización? Sin embargo, insisto, el espíritu noble de la Ley Federal del Trabajo lo que trata de recalcar es que los empleados están más cerca de la alta dirección porque son los empleados a los cuales el dueño de un negocio les recomienda directamente la operación y el control de la propia compañía. Y el aspecto de trabajadores siempre está a un nivel un poquito más abajo en la parte operativa en estricta teoría, ¿no? Entonces, simplemente recalcar que la Ley Federal del Trabajo hace estas dos distinciones, trabajadores operativos y empleados administrativos, a pesar de que inclusive hay muchos empleados administrativos que hacen labores operativas. Esto básicamente, ¿para qué es esta diferenciación o esta distinción? Bueno, sobre todo para el aspecto de manejo de contratos colectivos o de contratos de relación laboral. Los contratos colectivos en la relación en los trabajadores son convenios que se hacen de manera general, de manera global, y a diferencia de los contratos de empleados o de cierto tipo de trabajadores especializados, con los cuales el contrato es individual, es una relación de trabajo uno a uno directamente con el patrón. Entonces, básicamente, para eso se hace esta diferenciación entre trabajadores y empleados, y esto da pie, bueno, a que durante la descripción de las diferentes obligaciones del patrón hacia sus trabajadores se base en los convenios colectivos o en el contrato individual de trabajo. Entre los trabajadores, como les venía diciendo hace un momento, existen diferentes categorías o posibilidad de diferenciarlos a través de categorías. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo también al diseño de la propia organización, al igual que ocurre dentro del grupo de los empleados. Hay empleados que, a pesar de que no puedan realizar actividades administrativas, puedan estar en áreas técnicas, como son laboratoristas, como son gente de diseño, y también obedecen, a pesar de que son gente con un perfil ingenieril, también se clasifican dentro del rubro de empleados. Y dentro de este rubro de empleados, bueno, ubicamos a los gerentes, a los directivos y a la alta dirección. Entonces, vamos con este panorama a revisar un poquito entonces cómo se constituye la remuneración de los gerentes en términos generales. Aquí es un cuadro en donde es importante mencionar cuál es la diferencia entre el paquete de compensación o de remuneración de los trabajadores, empleados y gerentes, para que también nos estemos haciendo la idea de que un gerente, en estricta teoría, recibe más salario que los diferentes niveles por el nivel de responsabilidad que tiene, por el manejo o la cantidad de recursos que tiene bajo su mando. Yo digo en estricta teoría porque en muchos casos, en empresas de manufactura, en donde vengo de una empresa también de
Sabores y Fragancias, International Flavors and Fragrances, una empresa líder en su ramo. Y en esta empresa encontramos puestos operativos, trabajadores operativos sindicalizados inclusive, que recibían una percepción un poco más o en algunos casos mucho más grande que algún empleado por el grado de especialización que ellos tenían hacia la labor que se hace. Se pueden imaginar que el generar fragancias, el crear sabores, no es una actividad sencilla, porque todo mucho de la esencia de hacer sabores y fragancias es por experiencia, por facultades inclusive de olfato naturales que no se pueden aprender en muchas escuelas. Entonces había una serie de trabajadores que por el tipo de cualidades físicas inclusive que ellos tenían, bueno, su olfato y su sentido del gusto era tan fino que podían distinguir y fabricar consecuentemente diferentes sabores y fragancias que hasta ese momento inclusive no existían, ¿no? Y que eran agradables para un consumidor. Entonces imagínense, eran artistas realmente de la fabricación y elaboración de fragancias y sabores, y por lo tanto su tipo de compensación era mayor a lo que de pronto un empleado dentro de la misma empresa estaba percibiendo por hacer una labor contable, por hacer una labor administrativa o de laboratorio inclusive, ¿no? Entonces por eso menciono que en estricta teoría los paquetes de empleados y gerentes son mayores a los de los trabajadores de manera general, ¿no? Sin embargo, hay ciertos elementos o ciertas percepciones que la Ley Federal del Trabajo pide que de manera obligatoria en todas las empresas, no importa la naturaleza de estas, se otorgue por parte del patrón hacia sus empleados y trabajadores a cambio del trabajo. Y estas son, pues básicamente el salario, que el salario es la cantidad de dinero que se recibe a cambio de un trabajo, de una labor específica o convenida en un contrato colectivo o en un contrato individual de trabajo. Otra característica son las horas extras, es decir, todas aquellas horas que se trabajen bajo ciertos parámetros y condiciones después de las horas pactadas en un convenio. Encontramos que las horas extras típicamente son parte de la retribución garantizada en el nivel de trabajadores. Para empleados ocurre en muy pocos casos o con muy pocas empresas que las empresas le paguen a sus empleados las horas extras, debido a que se considera que como son trabajadores muy cercanos o de confianza hacia el patrón, pueden en un momento dado trabajar más allá de lo que está especificado en los convenios individuales de trabajo. Lo que sí les puedo garantizar es que en los niveles gerenciales, en ningún nivel directivo que yo haya visto en alrededor de 25 años de experiencia, jamás he visto que a los gerentes o directivos se les paguen horas extras. Reciben otro tipo de compensación, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las prestaciones de ley, la Ley Federal del Trabajo nos dice que los derechos por efectuar un trabajo son irrenunciables por parte de los trabajadores. Es decir, por más que un patrón, directivo, representante de la empresa obligue o induzca a un empleado trabajador a firmar una carta de renuncia a sus derechos laborales, esta carta es nula bajo todos los esquemas y todos los casos. Un trabajador no puede renunciar a sus derechos que por naturaleza le corresponden y que están tipificados en la Ley Federal del Trabajo. Y algunos de ellos, en materia de compensación, son los siguientes. El aguinaldo, que al menos deben de ser de 15 días a pagarse antes del 20 de diciembre de cada año y de manera proporcional al año natural trabajado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, los días trabajados. Si el trabajador trabajó los 365 días, le corresponden 15 días. En caso de haber trabajado menos días durante ese mismo año, le corresponderá la parte proporcional a esos 15 días. Otra compensación garantizada en la Ley Federal del Trabajo es la prima vacacional, que como mínimo es el 25% de cuando menos 6 días por el primer año de labores. Otra compensación que está versada o que está garantizada dentro de la Ley Federal del Trabajo tiene que ver con algún tipo de con la participación de utilidades que pueda tener la empresa, y esta participación de utilidades
es en función a lo que la empresa declare ante el fisco, la utilidad que generó sus trabajadores por la operación que se realizó en dicha compañía. Y hay ciertas reglas para pagar tanto aguinaldo, para pagar prima vacacional, para pagar la PTU, que bueno, en términos generales, dentro de cada uno de estos rubros tiene sus particularidades de pago. Sin embargo, son derechos que todos los trabajadores y empleados tienen. No importa la categoría, no importa el nivel que tengan, todos aquellos empleados que estén dentro de una organización laborando en un esquema de nómina tienen derecho a recibir estos 3 beneficios. Y el otro, que no está como tal tipificado en la Ley del Trabajo, pero sí está también protegido por la ley mexicana, es la Ley del Seguro Social. Es decir, todos los trabajadores que presten sus servicios ante un patrón deben de recibir el beneficio del Seguro Social que está tipificado, que está especificado en la ley mexicana. Es importante mencionar que por el nivel de ingresos que tienen muchos gerentes y empleados inclusive, muchas veces no se hace uso del servicio del Seguro Social. Sin embargo, esto no exime de que la empresa deba de estar aportando este tipo de cuotas obreros patronales del Seguro Social por sus trabajadores. Insisto, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por mucho que el gerente tenga la confianza suficiente o un empleado hacia su patrón y que pueda renunciar a que se le pague el Seguro Social, porque son cantidades importantes de dinero las que se tienen que aportar por este rubro, esto no puede hacerse. La ley tiene la facultad de exigir el pago de las cuotas de seguridad social, aun cuando éstas nunca se utilicen por el beneficiario directo, es decir, por el empleado o trabajador. Hay algunas otras prestaciones que están fuera de la ley del trabajo, pero que también son regidas por la ley, los códigos fiscales, y una de ellas es la caja de ahorro, es decir, son todas aquellas aportaciones que de manera voluntaria los trabajadores o empleados hacen a efectos de ponerlas en un fondo común y que de ese fondo común se utilicen para efectos de préstamos o para efectos de inversiones en conjunto global y que traigan beneficios a los socios de la caja de ahorro. Estas cajas de ahorro llevan una serie de requisitos para realizarse, pero son totalmente legales, se pueden hacer, se pueden constituir, y de hecho las cajas de ahorro que existan dentro de una organización deben de contar con un reglamento y un aviso ante las autoridades de que se está efectuando este tipo de ejercicios para evitar algún tipo de fraude o mala práctica dentro de las organizaciones, ¿no? Que esto es muy típico cuando una persona que no conoce este tipo de requerimientos de cómo constituir una caja de ahorro, es muy común que cometa fraude dentro de una organización por el abuso de confianza que pueda tener de los propios socios de la caja. Les puedo decir que actualmente hay muchas instituciones bancarias de mucho prestigio, una de ellas ICSE, con las cuales he trabajado en el diseño y en la administración de cajas de ahorro, en donde los trabajadores y empleados de la organización participan directamente y tienen la confianza de que un banco, en este caso, les da todo el respaldo, toda la orientación y toda la tecnología y la plataforma de sistemas para administrar una caja de ahorro profesional que les da muy buenos rendimientos y que además es transparente para todo el mundo, ¿no? Y el dinero físicamente nunca toca las manos ni del administrador interno de la caja ni del agente de ICSE, es simplemente propiedad de los socios y cada vez que se requiere hacer un movimiento es directamente a través de líneas bancarias. Entonces aleja la tentación de tener el dinero en mano. Los fondos de ahorro, a diferencia de la caja de ahorro, gozan de un beneficio fiscal y por eso muchas empresas los instalan. El fondo de ahorro es una aportación que de manera similar en muchos casos, y en muchos casos hasta el 13%, porque hasta el 13% es el beneficio de la ley con un tope para efectos fiscales, del 13% del salario con un tope que aporta el empleado, contra ese mismo 13% es el que aporta la empresa, y la suma de ese 26% ofrece un beneficio fiscal para la compañía y tal para el trabajador, porque es exento de impuestos, insisto, con un tope. Entonces, esto ofrece pues muchas ventajas tanto para la empresa como para el empleado, porque el empleado se obliga de manera espontánea a ahorrar, además de su salario,
y a cambio de eso la empresa le está aportando la misma cantidad, ¿no? Típicamente, o bueno, la ley nos señala que el fondo de ahorro debe de pagarse al empleado una vez al año y se pueden hacer préstamos hasta 2 durante el transcurso del año bajo ciertas reglas, todo esto. Los vales. Ahí existen vales de comida, de comedor, de ropa inclusive. A este conjunto de prestaciones se le conoce como previsión social. Este tipo de prestaciones son más comunes de recibir en los empleados y en los gerentes y cada vez menos en los trabajadores. Se tiene la creencia de que el trabajador tiene que recibir por un lado de manera semanal su dinero y de forma efectiva, ¿no? Entonces, cada vez este esquema está cambiando, sin embargo, todavía a nivel cultural, darle a un trabajador vales y decirle que en esos vales le estamos pagando, le estamos dando dinero y que él no vea el dinero como tal, es un poquito un bloqueo cultural que poco a poco ha estado cambiando. Sin embargo, muchos sindicatos siguen peleando porque en vez de que se les dé ese tipo de vales, se les pague en dinero. La conveniencia para la empresa en dar vales o este tipo de programas de previsión social es porque trae un beneficio fiscal también para la propia compañía. Seguros. Los seguros normalmente existen dos tipos de seguros, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Que este tipo de seguros, a pesar de que en empresas grandes se les da en muchos casos a los propios trabajadores, la gran mayoría de organizaciones se los dan únicamente a los niveles de empleados y gerentes. Insisto, en algunas compañías grandes al menos ya está la facultad o existe todavía la salvedad de que se le puedan dar a los trabajadores, pagándolos ellos o inclusive como parte de una negociación en el contrato colectivo de trabajo. Automóvil es a los gerentes son típicamente a los que se les da, no como herramienta de trabajo, sino como un beneficio adicional, ¿no? Club, pago de club en muchas ocasiones para muchos ejecutivos o gerentes se les paga o a cambio del pago del club, inclusive pago de colegiaturas hacia los hijos de los propios gerentes. Bonos, en muchas organizaciones los bonos se pagan en los 3 niveles, sin embargo la diferencia entre la percepción o la cantidad, la base de cálculo entre un bono, entre un gerente, un empleado y un trabajador, pues es muy grande en el caso de los gerentes, que inclusive gran parte de su salario prefieren que se les pague en función de las metas o de los logros obtenidos más que una cantidad fija. Check-up, es decir, la revisión espontánea médica de prevención, típicamente únicamente a los niveles gerenciales es donde se les paga. Entonces, ustedes ven un poquito la gráfica, ven cómo la parte de la gran mayoría de los beneficios o de las compensaciones que están contempladas en la Ley Fiscal Mexicana, en la Ley Federal del Trabajo, están diseñadas para el pago para los gerentes y están reguladas precisamente para que estos pagos tengan un beneficio tanto para la empresa y que la empresa pueda entonces de esta manera ofrecer un paquete atractivo de compensación para la retención de sus ejecutivos que obtienen los resultados para los cuales la empresa los compromete. Los uniformes, celulares, equipos, autos utilitarios que pueda obtener en un momento dado un empleado por el fruto de su trabajo, es decir, si a alguien le dan algún tipo de beneficio extraordinario, estos hay que tener cuidado de distinguirlos entre lo que es una compensación a lo que es una herramienta de trabajo. Si yo como obrero trabajo en una empresa en donde se manejan muchos químicos, tengo que usar cofia, tengo que usar de pronto a lo mejor casco, una bata especial, guantes especiales o zapatos especiales. Esto no se debe de considerar como parte de mi ingreso o como parte de mi salario, sino como una herramienta de trabajo. Igualmente en los niveles empleados y gerenciales, si se le da a este tipo de personas una laptop, un celular, un carro inclusive a los vendedores o a los cobradores, esto no debe considerarse como parte de su compensación, sino como herramientas esenciales para hacer su trabajo y por lo tanto no deben de considerar o no deben de ser materia para discusión en la parte de compensación, sino son simplemente herramientas para las cuales yo debo de realizar el trabajo para el cual el patrón me contrató. Entonces hay que distinguir herramientas de trabajo a esquemas de compensación. Bueno,
En esta lámina les quiero presentar cuál es o en qué momentos la retribución o la compensación de los gerentes se ve afectada. Y es muy importante porque en muchas ocasiones los gerentes o las áreas de recursos humanos que tienen la difícil labor de traer a una persona con un alto grado de especialización, de conocimientos y habilidades, ¿qué le podemos ofrecer a este gerente que más allá del dinero lo motive venirse a trabajar en esta empresa? Entonces es importante que además de hacer una buena negociación salarial y de compensación al inicio, el gerente sepa en qué momentos este tipo de compensación por el cual se contrató con una empresa se va a ver modificada. Y nosotros distinguimos en el paquete de compensación uno primero que es el pago fijo. El pago fijo que es el salario base y las prestaciones que existen en el contrato colectivo. Es decir, yo me contrato bajo un salario, bajo ciertas condiciones, seguros, automóvil, pago de club, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cuándo estas percepciones fijas se van a ver modificadas? Típicamente los incrementos de salario en muchas organizaciones son una vez por año. Y la base de incremento de estas prestaciones fijas las dicta un mercado o las dicta la inflación, de acuerdo a criterios que cada organización tenga, pero típicamente en una vez por año. A mí me tocó participar todavía en alguna empresa química hace algunos años en donde las revisiones salariales eran 2 veces al año. La primera era en base a los datos de inflación, es decir, que el salario por el cual yo me contraté, si tenía un desplazamiento hacia abajo por aspectos de inflación, bueno, ese diferencial entre costo de la vida contra salario real se veía ajustado en criterios dentro de la organización. Y la segunda revisión tenía que ver por una cuestión de méritos o desempeño. A través de una evaluación de desempeño se revisaba la eficiencia de la gente, la productividad del empleado, y en base a eso se les otorgaba otro incremento de salario. Hoy día típicamente es una sola revisión y en esta sola revisión se puede hacer el incremento de la compensación fija basado en estos dos criterios, inflación más méritos. En algunas ocasiones, cuando la gente, de pronto hay un evento extraordinario por el cual la organización tiene que incrementar de manera extraordinaria el salario, se tiene que hacer y puede inclusive entonces recibir 2 incrementos o más en un año. ¿A qué se debe esto? Típicamente a que si una empresa de la competencia o de otro ramo está interesada en llevarse a un ejecutivo nuestro, y si le hace una oferta agresiva de trabajo y para nosotros ese ejecutivo es importante mantenerlo, en ese momento su compensación fija puede verse modificada. Muy bien. El pago variable tiene que ver con algo que es hoy día muy estudiado y muy recurrido por las organizaciones, que son los bonos. Es decir, anteriormente se distinguía o se conocía algo como pago por destajo, es decir, en tantas cosas haces, tantas cosas yo te voy a pagar, o en esa misma cantidad o en esa proporción, yo te voy a pagar por ello. Entonces, ese concepto de pago a destajo fue siéndose cada vez más complejo, modificándose e inclusive empezó a llegar a niveles ya no solo operativos, sino de empleados y de dirección y de alta dirección. Entonces, hoy día existen muchos esquemas de pago de compensación variable por objetivos, por logros que no necesariamente son numéricos, sino aspectos cualitativos, es decir, algún tipo de incremento de satisfacción en nuestros empleados, en los clientes, cosas que no son quizá tangiblemente, que se puedan medir tangiblemente, pero que traen algo de valor o mucho de valor a la organización, ¿no? Entonces, este tipo de pagos o de desempeños extraordinarios por los cuales una persona hace su trabajo, se incluyen dentro de un esquema de compensación o pago variable conocido como bonos, y bueno, cada vez es más recurrente que los sindicatos, que en las negociaciones colectivas se negocia un bono de productividad, es decir, si tu empresa me pones esta meta, una meta X de generar 10 cosas en un determinado lapso de tiempo, ¿qué pasa si yo genero 11, si yo genero 20, si yo genero 30? ¿Hasta dónde? Tú me vas a dar más, ¿no? Es un elemento de negociación en muchos contratos colectivos y por parte de los obreros y gerentes, de los empleados y gerentes, tiene que ver
con el logro de metas estratégicas, de metas de alto impacto que le traigan un beneficio importante a la organización. Típicamente los bonos de resultados en los gerentes está entre 3 a 6 meses de su salario base, sin prestaciones. Y hay otro tipo de compensación que los gerentes reciben, es por aquellos logros extraordinarios y no pactados en muchas veces, pero que requieren de un estímulo importante. Es decir, un ejecutivo puede estar en el caso de haber pactado una meta de ventas, por ejemplo, y de pronto en el proceso de estar haciendo su trabajo puede acercar con otro tipo de clientes que en ese momento quizá no nos van a traer ventas, pero sí de manera estratégica nos van a ayudar a que nuestra organización tenga un prestigio o a que en el futuro, mediano o largo plazo, nos vayan a comprar. Entonces, lograr ese tipo de alianzas que no estaban pactadas al principio con el patrón, le pueden traer mucho beneficio en el largo, mediano plazo a una compañía. Y por este tipo de acciones, en muchas ocasiones, un directivo recibe una compensación especial. Es decir, a lo mejor no solamente lograste tu meta, sino que me trajiste otro beneficio para la compañía, entonces yo debo de tener un esquema por el cual premiarte, ¿no? Típicamente este tipo de reconocimientos especiales tienen que ver con viajes, algún tipo de cambio de automóvil, de lujo, algún tipo de beneficio extraordinario, ¿no? En las compañías en donde yo he estado, un tipo de pronto a niveles medios, a niveles de gerencia media, que puedan estar haciendo una labor para lo cual se requiere un esfuerzo extraordinario. Por ejemplo, haberse quedado el fin de semana a arreglar el sistema, a sacar la contabilidad a tiempo, en el laboratorio hacer una prueba extraordinaria, y que vemos que tuvo resultado o de gran impacto esta acción de nuestros empleados. Lo que típicamente nosotros en recursos humanos hacíamos, no podíamos modificar el salario por esa simple situación, tampoco podíamos darles un bono porque eso no estaba asociado a su productividad, pero nosotros habíamos visto el gran esfuerzo que había tenido la gente y decidimos entonces generar una serie de acciones de compensación o de reconocimientos especiales para este tipo de gente. Y típicamente pues les decíamos, oye, este fin de semana por favor lleva a tu familia a comer a determinado restaurante al que quieras, tráenos la nota y nosotros te lo vamos a pagar, ¿no? O si había algún evento de pronto deportivo, especial o artístico de valor, les comprábamos los boletos, se les pagaba inclusive el servicio de chofer o taxi que requerían y la empresa entregaba ese tipo de reconocimientos, ¿no? Muchas veces se utilizan también algún tipo de placas o menciones especiales. Yo insisto que para que sea un reconocimiento de valor para el empleado, este reconocimiento debe estar alineado a la percepción del propio gerente. Un gerente de pronto no va a sentir la misma satisfacción de recibir un reconocimiento especial similar al de un empleado o al de un trabajador. ¿Por qué? Porque de pronto un gerente está acostumbrado quizá a comer en buenos restaurantes, a asistir a eventos artísticos y culturales. A lo mejor esto no le significa tanto para él por haber sido su esfuerzo, por haber hecho su esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que buscar algún tipo de reconocimientos especiales para este tipo de gerentes y a lo mejor es llevarlos a algún tipo de evento internacional, llevarles a una experiencia que nunca han tenido y que eso les traiga algún tipo de motivación interna para efectos de decir, bueno, el hecho de que me esforcé tanto en esta negociación, la compañía está haciendo también un esfuerzo por compensarme ese esfuerzo. Entonces es muy importante para los gerentes que los reconocimientos y los pagos que se den sean consistentes con su estatus socioeconómico para que este tipo de compensación surta su efecto. Y bueno, es importante mencionar ahorita en esta materia de pagos y de compensaciones y de remuneración, 4 conceptos que son básicos en todo este manejo y administración. ¿Por qué? Porque mucho de la satisfacción en cuanto a la compensación que tienen los empleados y los gerentes por hacer su trabajo tiene que ver con su propia percepción de lo que está bien hecho. Ahí tenemos que entonces yo puedo ser eficaz, es decir, tengo la facultad o la habilidad para hacer algo con las condiciones que se me dieron,
y entregar un resultado en el tiempo especificado. Eso es ser eficaz. Es decir, capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Me contratan para fabricar 10 computadoras. Yo las ensamblo, las pruebo y las pongo en operación. Perfecto, hice mi trabajo. Y es más, en el tiempo que acordamos, ¿no? Entrego los equipos de cómputo bajo las especificaciones que se me pidieron en los tiempos requeridos. Fui entonces una persona eficaz. Pero eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Sin embargo, yo puedo ser eficaz y a la vez eficiente. ¿Cuándo soy eficiente? Soy eficiente si las mismas 10 computadoras las entrego antes del periodo pactado, con menos recursos de los que me concedieron, y además de pronto puedo no solamente entregar una computadora, sino puedo entregar una computadora que tenga algún otro tipo de funcionalidad. Es decir, hice el trabajo que me pidieron y no solamente di el resultado, sino que lo hice con los menos recursos posibles y entregando un valor agregado a eso para lo cual yo fui contratado o para lo cual me dispusieron a hacer. ¿Quién recibe esto? El beneficio de esto es muy importante. Una persona puede ser eficiente haciendo muchísimas cosas dentro de la organización, ahorrando, optimizando, etc. Sin embargo, si este tipo de beneficios no son recibidos por un cliente, es muy difícil que este tipo de desempeño traiga valor agregado a la organización. Entonces podemos tener en inglés hay un término que se llama vacas lecheras, que son este tipo de empleados que son nobles porque para cualquier cosa que se les ponga a hacer lo hacen y lo hacen bien, lo hacen con gusto, lo hacen con menos recursos, lo hacen de una forma eficiente. Sin embargo, si este tipo de trabajadores, el beneficio el resultado de su trabajo no está siendo recibido por un cliente, no vale la pena o no vale el esfuerzo de ellos porque no lo está percibiendo un cliente. O el cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de pago. Es decir, el último receptor de nuestro esfuerzo dentro de una organización. Entonces, la orientación al cliente es orientar todos los sistemas y prácticas organizacionales en función de satisfacer los diferentes requerimientos del cliente. Y esto es lo que les decía. Podemos ser eficientes, podemos ser eficaces, pero si no está alineado esta serie de esfuerzos hacia la satisfacción del usuario o del comprador de nuestro producto o servicio, entonces todo este tipo de esfuerzos son vanos, son inútiles. La orientación al cliente tiene 5 principales componentes: el diálogo con él, el conocimiento de los requerimientos, la iniciativa que tengamos para estar no solamente atendiendo sus necesidades presentes, sino también pensando en sus necesidades futuras, la amabilidad que tengamos y la actitud. La amabilidad y la actitud, créanme, sobre todo en México, es muy importante en función de la atención al cliente. En muchos casos he observado en muchas organizaciones como problemas de entrega, problemas de inclusive calidad de producto, conflictos que puede generar todo eso, el impacto de la relación o lo negativo que pueden ser estas acciones para un cliente, se ven mermadas o se ven disminuidas, este impacto negativo, por la cordialidad o por la puntual asistencia que tengamos hacia nuestro cliente. Es decir, si yo entrego un producto y que sé que tiene mala calidad y el cliente me lo demuestra y me reclama, lo más importante es aceptar, reconocer que tenemos responsabilidad en ello y que vamos a tomar una acción. Muy importante, no solamente escuchar el requerimiento o la queja de un cliente, sino que él escuche que estamos tomando acción inmediata, ¿no? Y asimismo darle seguimiento, ¿no? Hay muchos ejemplos de falta de amabilidad y actitud en el trato con clientes, y estoy pensando en bancos, en instituciones de este tamaño que tienen una gran cantidad de clientes, y de pronto nosotros como usuarios particulares, personas físicas, nos podemos sentir que estamos siendo de pronto ignorados y de pronto no
atendidos en la calidad que nosotros nos merecemos, y eso en muchas ocasiones no solamente nos hace cambiarnos de banco, sino nos hace repetir nuestra mala experiencia hacia diversas personas, ¿no? Sí, hay diversos estudios en donde se dice que por cada cliente que no se queja por un mal servicio de una empresa, hay 10 personas conocidas a él que sí lo hacen, que sí reciben la queja de esta persona. Es decir, la parte de mayor mejora o área de mejora en una empresa es saber escuchar aquello que no estamos haciendo bien de acuerdo a la percepción del cliente. Y si no tenemos los mecanismos para escuchar este tipo de cosas, va a ser difícil que nosotros mejoramos y vamos consecuentemente a ejecutar, a hacer los mismos errores. Entonces, muchos de los esquemas de compensación que hoy día tiene el gerente en sus manos tienen que ver con actitud de servicio y orientación hacia su cliente. No solamente al cliente externo, sino también al cliente interno. Y en las evaluaciones de desempeño que veremos en la siguiente sesión, platicaremos un poquito más de la importancia de evaluar la orientación al cliente y las diferentes habilidades no cuantitativas que deben de tener los gerentes en hacer su trabajo. Muchas gracias.